Un saludo inicial a todos y todas. Con este primer vídeo damos comienzo al curso Coursera en Egiptología de la Universidad Autónoma de Barcelona, que en las próximas 8 semanas nos ha de permitir conocer algunos de los aspectos más definidores y significativos de la civilización de los antiguos egipcios. En nombre de mi colega José Lull y en el mío propio, os doy pues la bienvenida al curso que ahora mismo empezamos. Como podéis ver, esta primera lección tiene el nombre de Orígenes. En ella vamos a estudiar el lento y gradual proceso que condujo desde las primeras sociedades neolíticas del Valle del Nilo hasta las primeras dinastías faraónicas. Es un proceso que tuvo lugar esencialmente en el cuarto milenio antes de Cristo, al cual vamos a dedicar justamente esta primera semana de curso. Antes de entrar en materia, sin embargo, debemos abordar una serie de cuestiones previas, cuestiones de cronología y de geografía de Egipto. Son aspectos que no son exclusivos de esta primera lección, sino que os serán útiles a lo largo de todo el curso, y por eso es importante que toméis buena nota de ellos. Vamos a empezar por conocer la periodización de la historia de Egipto. En este sentido, muchos de vosotros sin duda conoceréis que las tres etapas centrales de la historia de Egipto reciben el nombre de Reino Antiguo, Reino Medio y Reino Nuevo. Debo deciros ya de entrada en este sentido que en la nomenclatura de estas etapas hay dos tradiciones egiptológicas distintas. Los ingleses y los italianos prefieren hablar de kingdom y reino respectivamente. En cambio, los franceses y los alemanes prefieren hablar de empire y reich. La tradición egiptológica española, que es relativamente reciente, como todos sabéis, prefiere mayoritariamente el término reino. ¿Por qué razón? Sencillamente porque un imperio siempre es un reino y en cambio un reino no necesariamente es un imperio. Y como de estas tres etapas centrales de la historia de Egipto solo el Reino Nuevo puede considerarse realmente un imperio, parece más lógico retener la palabra reino. Nosotros de hecho lo vamos a hacer así en este curso y por lo tanto en estas próximas semanas vamos a hablar fundamentalmente de Reino Antiguo, Reino Medio y Reino Nuevo. Estas tres etapas centrales están separadas por los llamados periodos intermedios. El primer periodo intermedio separa el Reino Antiguo y el Reino Medio. El segundo periodo intermedio separa el Reino Medio y el Reino Nuevo. Y el tercer periodo intermedio se desarrolla después del Reino Nuevo. Podríamos preguntarnos el porqué de esta nomenclatura. ¿Por qué unas etapas se llaman reinos y otras etapas se llaman periodos intermedios, con este término tan poco descriptivo? Debéis tener muy en cuenta, en este sentido, que una periodización histórica, igual que la praxis histórica en general, no es algo aséptico, algo objetivo, algo que venga dado de manera natural, sino que es una construcción teórica y por lo tanto responde a un trasfondo ideológico, tanto de la persona que elabora la periodización como del periodo, de la época que a esa persona le ha tocado vivir. ¿Por qué os digo esto? Os digo esto porque estas etapas centrales de la historia de Egipto fueron definidas a mediados del siglo XIX, o en la segunda mitad del siglo XIX, en un momento en que en Europa la forma suprema, la forma superior de organización sociopolítica humana era el Estado-Nación. El Estado-Nación fuertemente centralizado, con una administración centralizada, monárquico normalmente y eventualmente en proceso de expansión territorial. Era la época de los imperios coloniales. Estas características del Estado-Nación europeo moderno se proyectan indefectiblemente en las culturas del pasado, consciente o inconscientemente, y entonces aquellas etapas de estas culturas del pasado que responden a estos patrones, que responden a estas características, son consideradas las etapas centrales de las evoluciones históricas de las culturas del pasado. Por eso a estas etapas centrales se las llama justamente así, reinos o imperios. Son etapas, por tanto, de fuerte centralización política, son etapas que en el caso de Egipto significan una monarquía faraónica fuerte, que controla todo el territorio de Egipto desde la primera catarata hasta el Mediterráneo, si no incluso en algunas etapas un poco más. Son periodos, por tanto, de presencia de un Estado fuerte y centralizado. ¿Qué son, en cambio, los periodos intermedios en el caso de la historia de Egipto? Pues son etapas justamente en que se verifica todo lo contrario. Son etapas de disgregación política, son etapas en las que los dinastas locales asumen el poder en sus territorios, luchan entre ellos muchas veces por la supremacía en una región determinada y emprenden procesos de reunificación del país, que son los que acaban culminando al final de cada uno de los periodos intermedios en la nueva etapa de centralización política y de unificación.
Por tanto, el término de periodo intermedio en realidad es un término que se define por oposición a los reinos, ¿eh? Son términos definidos en negativo, un poco como sucede con el término Edad Media en el caso de la historia europea. ¿Qué es la Edad Media? La Edad Media en realidad no es nada, es una denominación que lo que significa es que se trata de una etapa que va en medio entre una época de esplendor pasada, la época clásica, y una época de esplendor presente, la Europa moderna. Esta periodización, con estos 6 periodos centrales, se va afinando con el tiempo y se añaden lo que se llaman las épocas. Hay una época previa al reino antiguo, que es la época tinita, y 2 épocas posteriores al tercer periodo intermedio, que son la baja época y la época grecorromana. De esta manera tenemos ya estructurada toda la historia dinástica de Egipto. Fijaros que he dicho historia dinástica. ¿Por qué? Porque como todos conocéis perfectamente bien también, estos periodos a su vez se subdividen en lo que llamamos dinastías, siguiendo un término propuesto por primera vez por un personaje llamado Manetón. ¿Quién es Manetón? Manetón es un sacerdote egipcio, originario de la ciudad de Sebennytos, en el Delta, que en el siglo III a.C. escribe una obra titulada Aegyptiaca, en griego. ¿Por qué la escribe en griego? Porque es un encargo del segundo de los Ptolomeos, Ptolomeo II Filadelfo. Efectivamente, después de la desmembración del imperio de Alejandro, los distintos generales de Alejandro, como conocéis perfectamente, se repartieron el imperio macedonio. Egipto tocó a Ptolomeo. La dinastía de los Ptolomeos era, por tanto, una dinastía extranjera, era una dinastía de origen griego. Y Ptolomeo II, que era un hombre culto, quiso conocer bien al pueblo que tenía que gobernar. Y para ello pidió a Manetón, efectivamente, que él escribiera una historia de Egipto. Manetón entonces escribió estos Aegyptiaca en 3 volúmenes, obra que, sin embargo, para desgracia nuestra, se ha perdido. Ahora bien, poco después de que Manetón redactara los Aegyptiaca, se elaboró un epítome de la obra de Manetón, es decir, un resumen que consiste en, básicamente, la serie de las dinastías, con los nombres de los reyes, los años de reinado de cada uno de ellos y algún acontecimiento cuando parecía oportuno registrarlo. De este epítome tenemos distintas versiones que nos llegan a través de los cronógrafos cristianos, en concreto de Julio Africano, en el siglo III después de Cristo, Eusebio de Cesarea, en el siglo IV, y Jorge Sincelo, un monje bizantino del siglo VIII, naturalmente después de Cristo. Gracias a estos extractos, a estas versiones del epítome de la obra de Manetón, nosotros conocemos, podríamos decirlo así, el esqueleto, la esencia de la obra de los Aegyptiaca de Manetón. Además del epítome transmitido por los cronógrafos cristianos, poseemos un pasaje íntegro de la obra de Manetón, concretamente el que corresponde a los Hicsos. En efecto, en el siglo I después de Cristo, un autor de origen judío, pero que escribió en latín, Flavio Josefo, en su obra Contra Apionem, quiso demostrar la antigüedad de los judíos. Y para hacerlo, entroncó la historia judía con la historia egipcia, puesto que los egipcios eran considerados la nación más antigua de la historia de la humanidad. Josefo consideró a los Hicsos como los judíos más antiguos. Y en efecto, nosotros sabemos que los Hicsos eran poblaciones semíticas procedentes de la franja sirio-palestina que se establecieron en el delta del Nilo y que acabaron haciéndose con el poder en Egipto. Esto es interesante porque la iniciativa de Josefo nos permite conocer íntegro un pasaje de la obra de Manetón. Pero tenéis que tener muy en cuenta que este pasaje en la obra de Josefo está puesto al servicio de una causa determinada y por tanto es muy probable que haya sufrido algún tipo de interpolación. De todos modos, es el único fragmento de la obra de Manetón que podemos leer de forma completa. Esto nos permite, por lo tanto, conocer la subdivisión en dinastías que Manetón realizó. Ahora bien, deberíamos preguntarnos, ¿qué es una dinastía faraónica? Es importante que el término no nos confunda, porque cuando hablamos de dinastía, en términos de historia europea, hablamos de una familia reinante. Una dinastía faraónica no es una familia reinante, o no lo es en primera instancia. Puede serlo, por ejemplo, si se trata de una dinastía extranjera, como los reyes etíopes o los reyes persas. Estos son familias reinantes que conforman una dinastía. Pero en general, el último rey de una dinastía egipcia autóctona, quiero decir,
es el hermano, el padre o un pariente más o menos lejano del primer rey de la dinastía siguiente. Entonces, cuando hablamos de dinastía, ¿exactamente a qué nos referimos? Nos referimos a una secuencia convencional de reyes que ha sido determinada en función de criterios distintos del familiar. Por ejemplo, en función de la capital desde la cual esta dinastía gobierna o en función de un cambio en el ritual funerario. Por ejemplo, la dinastía 12 es una dinastía que se caracteriza por haber reinado desde una capital específica, Ittawi. Y el paso de la dinastía 3 a la dinastía 4, el último rey de la dinastía 3 es el padre del primer rey de la dinastía 4, ese paso viene determinado muy probablemente por el paso de la pirámide escalonada a la pirámide de caras lisas. Por lo tanto, hay razones de carácter ritual o de carácter geopolítico que determinan estos cambios de dinastía. Pero no se trata, insisto, de familias reinantes, sino que muchas veces una misma familia comporta distintas dinastías sucesivas. También es importante que tengáis presente que en la obra de Manetón las dinastías se nos presentan como correlativas unas a otras, se nos presentan como si se hubieran sucedido unas a otras. Nosotros sabemos en realidad hoy que en los periodos centrales de la historia de Egipto, en los reinos, en el reino antiguo, en el reino medio, en el reino nuevo, sí que se produce esta sucesión correlativa de las dinastías que conforman estos periodos. Pero, por ejemplo, en los periodos intermedios, muchas veces las dinastías no son sucesivas, sino que son contemporáneas, coexisten paralelamente en el tiempo. Esta es otra cuestión que también debemos tener en cuenta a la hora de comprender la periodización de la historia de Egipto. En relación con la división en dinastías propuesta por Manetón, podríamos plantearnos si se trata de una iniciativa del propio Manetón o si viene de más antiguo. En realidad nosotros sabemos que Manetón consultó toda una serie de fuentes que vienen de lejos, en realidad, que son características de toda la historia faraónica, que por un lado suponen listas de reyes y por otro lado suponen anales reales. Vamos a ver con un cierto detalle estas fuentes previas a Manetón. La primera que os voy a presentar es el papiro de los reyes de Turín, que podéis ver aquí en dos fragmentos. En la fotografía superior podéis ver un fragmento del canon de Turín. Como veis, el estado de conservación es bastante precario. Esto se debe al hecho de que el papiro fue hallado a principios del siglo XIX en una tumba de la necrópolis tebana. Cuando fue hallado estaba prácticamente intacto, pero en su traslado a Luxor, fue trasladado de forma poco cuidadosa, en su traslado a Luxor sufrió de manera irremediable y una buena parte del papiro se perdió convertida en polvo. Los egiptólogos posteriormente han hecho un trabajo muy minucioso de recuperación de los fragmentos que se habían conservado y de recolocación de esos fragmentos, de manera que en la actualidad tenemos una parte del texto conservada. En esta fotografía podéis ver ya una primera cuestión importante, que es el tipo de escritura. Si os fijáis, la escritura reflejada en este papiro no es pictográfica. Es decir, los signos que podéis ver escritos en el papiro no representan objetos, seres o procesos de la realidad. Vosotros viendo estos signos no podéis reconocer elementos de la realidad. Son trazos más o menos convencionales, son trazos cursivos. ¿Por qué ocurre esto? Porque esto es escritura hierática. Esto es lo que diferencia el hierático del jeroglífico, como iremos viendo a lo largo del curso. El jeroglífico es una escritura pictográfica, en el sentido de que los signos representan, como digo, seres, objetos o procesos de la realidad. En cambio, el hierático es una escritura no pictográfica, es una escritura cursiva. Es una escritura que se caracteriza por ser la escritura que se utiliza sobre papiro, la escritura de cada día, la escritura de los documentos cotidianos, pero también de la literatura y de algunos documentos importantes, como podía ser este papiro de los reyes conservado en Turín. Por lo tanto, el tipo de escritura que veis aquí es escritura hierática. Ahora me gustaría que os fijarais en las dos reproducciones que tenéis en la parte inferior de la diapositiva. La de la izquierda es otro fragmento, en hierático, del papiro original. La de la derecha, en cambio, es un dibujo del mismo fragmento que tenéis a la izquierda, pero esta vez en transcripción jeroglífica. Es decir, el texto aquí sí que está en jeroglíficos, aquí sí que podéis reconocer objetos o seres de la realidad. Aquí podéis reconocer abejas, podéis reconocer pájaros, podéis reconocer cestos,
podéis reconocer brazos que llevan cosas en la mano, podéis reconocer toda una serie de elementos que existen en la realidad, porque esto es una escritura pictográfica, estos son jeroglíficos. Muchas veces los egiptólogos, cuando tienen que trabajar un texto hierático, lo que hacen es transcribirlo en jeroglífico para que resulte más cómoda la lectura y más directo el reconocimiento de los signos. Ahora me gustaría que os fijarais en la parte jeroglífica, porque justamente es más cómoda a la hora de identificar los signos. En este fragmento podéis ver toda una serie de líneas, y en estas líneas, si os fijáis en la parte derecha del fragmento, veréis que en cada una de ellas hay una abeja. Bien, pues aquí esto constituye una de las columnas de texto del papiro. Las columnas empiezan con el signo de la abeja y inmediatamente por delante del signo de la abeja con el signo de la caña. Es decir, la caña y la abeja son los dos signos que sirven para iniciar cada una de las columnas de texto. ¿Qué es la caña y la abeja? Las tenéis reproducidas más grandes, en jeroglíficos, a la derecha de la pantalla. ¿Qué son la caña y la abeja? La caña es el símbolo heráldico del Alto Egipto, y la abeja es el símbolo heráldico del Bajo Egipto. Unidas, la caña y la abeja sirven para escribir un título de la titulatura faraónica, el título de Nisut Biti, que significa literalmente el que pertenece a la caña y el de la abeja. La titulatura faraónica estaba compuesta por 5 títulos, uno de los cuales es justamente este, el título de Nisut Biti, que nosotros traducimos por Rey del Alto y Bajo Egipto. Y es un título dual, porque es un título que implica la soberanía del rey sobre las dos partes míticas en las cuales se divide el Estado egipcio, el Alto y el Bajo Egipto. Inmediatamente después de la caña y de la abeja, lo que tenemos es el cartucho real. Fijaros ahora en los jeroglíficos que os he puesto a la derecha de la pantalla. El cartucho es un ovoide que empieza en forma arcuada y termina también en forma arcuada, pero con un trazo vertical, dentro del cual se escribe el nombre del rey. Esto, sin embargo, en los documentos en hierático no se escribe completo, solo se escribe el arco inicial y el arco final con el trazo vertical. Por eso, si ahora os fijáis en el papiro, podréis ver que después de la caña y de la abeja, me refiero a la versión jeroglífica, tenéis justamente el arco de apertura del cartucho y el arco de cerrazón del cartucho con el trazo vertical. Dentro hay una serie de signos jeroglíficos. Esos signos jeroglíficos reproducen el nombre del rey. Por lo tanto, en cada línea lo que tenemos es el título de Nisut Biti del rey, el nombre del rey, y después, si os fijáis, a la izquierda del fragmento que os he puesto, tenéis una serie de cifras. No hace falta ser egiptólogo para entender enseguida que se trata de cifras. Estas cifras son lo que recoge los años de reinado del rey. Ahora, si vais a la última de las líneas del papiro, podéis ver que solo tenemos la abeja al principio, la caña se ha perdido porque el fragmento está roto. Después tenemos, en este caso falta el signo de apertura del cartucho, esto ocurre a veces, el escriba se olvida de escribir el signo de apertura del cartucho, pero tenemos el nombre del rey. El nombre del rey es Snofru, ahora de momento todavía no lo podéis leer, la última semana de curso probablemente tendréis ya la habilidad de poder leer este cartucho. Ahora me gustaría que os fijarais en los jeroglíficos que os he escrito a la derecha de la pantalla en esta última línea del papiro. Fijaros que lo que tenemos es un signo vertical que termina en forma arcuada en la parte superior y otros dos signos, de los cuales también conoceréis más adelante. El signo vertical es el signo que sirve para escribir la palabra Gesebet, que significa año de reinado. Ahora, si os fijáis en la línea que estábamos viendo, después del nombre del rey tenemos justamente un espacio en blanco y después estos signos y 2 arcos hacia abajo y 4 trazos verticales. ¿Sí? Estos 2 arcos hacia abajo, cada uno de ellos representa un 10, por lo tanto tenemos 20. Y los 4 trazos verticales representan un 4, por lo tanto tenemos 24. Los años de reinado del rey Snofru son por lo menos 24, podrían haber sido 25, porque el papiro justamente está roto justo ahí. No podrían haber sido 26 porque normalmente cuando se trata del número 6, como podéis ver 2 líneas más arriba, los trazos se escriben 3 arriba y 3 abajo. Por lo tanto, lo más probable es que los años de reinado registrados en el papiro, cuando estaba entero, fueran 24 o 25. Si os fijáis ahora en la versión original del papiro, la que tenéis a la izquierda, podéis jugar a intentar reconocer los signos jeroglíficos en los signos hieráticos. Os he de decir que en realidad la escritura jeroglífica y la hierática son lo mismo.
Los signos son los mismos y se ordenan exactamente de la misma manera. Hay pequeñas variantes gráficas, como es lógico, porque la escritura hierática es una escritura cursiva y por lo tanto se escribe más rápido y entonces a veces los signos se pueden ligar, pero en general la filosofía que subyace a las dos escrituras es exactamente la misma. Lo único que cambia es que unos signos son pictográficos, se hacen de forma más cuidada, los jeroglíficos, y otros signos en cambio son cursivos, se hacen de forma más acelerada, los hieráticos. Pasemos ahora a otro documento fundamental, las listas reales de época ramésida. Las dos listas reales más importantes conocidas son las listas de los templos de Abidos. En Abidos, como probablemente muchos de vosotros sabéis, hay dos importantes templos de la dinastía 19. El templo construido por Seti I y el templo construido por Ramsés II. En el templo construido por Seti I tenemos una gran lista real, que es la que podéis ver aquí en la parte inferior de la diapositiva, con los nombres de todos los antecesores regios del propio Seti I. Si os fijáis en la imagen podéis ver que a la izquierda tenemos la representación del faraón con su hijo. El faraón es el personaje representado en módulo mayor, lógicamente, con la corona faraónica. Su hijo es el personaje representado en módulo menor, obviamente, con la trenza lateral en la cabeza que lo caracteriza como príncipe real. Se trata del rey Seti I y de su hijo Ramsés, futuro Ramsés II. ¿Qué están haciendo el rey y el príncipe? Están haciendo una ofrenda a sus antepasados. Es importante que tengáis presente que esta tabla, esta enumeración de reyes, no se encuentra en un lugar visible. Se encuentra en un lugar recóndito del templo. Porque esto no es un documento histórico, no es un documento para dejar constancia histórica, objetiva y visible de los antecesores de la realeza. Es un documento de carácter ritual. Es un documento pensado justamente para rendir pleitesía, para rendir homenaje a los ancestros de la realeza. Todos estos reyes puestos aquí son en realidad los ancestros del rey reinante y de sus futuros sucesores. Por lo tanto, aquí lo que se hace es rendir culto a los ancestros regios y no hay tras esta lista ninguna finalidad de dejar una constancia histórica de este pasado egipcio. Esta es una característica que debéis tener muy en cuenta para comprender bien este tipo de documentos y para entender que normalmente se trata de documentos que se hallan en lugares inaccesibles, lo cual indica que no han sido hechos para ser vistos de manera habitual por el común de los mortales. En la parte superior de esta diapositiva os he puesto fotografías de dos dinastías de reyes. Del número 15 al número 19 tenéis la tercera dinastía. Y del número 20 al número 25 tenéis la cuarta dinastía. El número 20 es el rey Snofru, cuyo cartucho veíamos en la diapositiva anterior. Entonces después, si queréis, podéis entreteneros en comparar los dos cartuchos y veréis que son idénticos y se trata, como os digo, del cartucho del rey Snofru, primer rey de la cuarta dinastía y padre del rey Keops. Por lo tanto, el cartucho número 21 de esta diapositiva es justamente el del rey Keops. Aquí está escrito Jefu. Ya sabéis que normalmente el nombre egipcio es leído Jufu. Pero de estas cosas hablaremos también más adelante. La segunda lista que os presento es la lista procedente del templo de Ramsés II, también en Abidos. Esta lista se conserva hoy en el Museo Británico, a diferencia de la anterior que sigue in situ en el templo de Seti I en Abidos. Me gustaría que os fijarais en la línea de cartuchos que se ven completos, es decir, lo que sería la segunda línea de la fotografía. El primer cartucho por la derecha, si os fijáis, está roto por la parte inferior. El segundo, en cambio, ya está completo. Si os fijáis, los primeros 4 cartuchos contienen un escarabajo entre los signos jeroglíficos. Estos cartuchos corresponden a los reyes Tutmosis II, Tutmosis III, Amenhotep II y Tutmosis IV. Es interesante señalar, de entrada, que entre los primeros dos, Tutmosis II y Tutmosis III, reinó, en la realidad histórica, la reina Hatshepsut, pero aquí no está consignada. Si continuamos, después del cuarto cartucho tenemos el nombre de Amenhotep III, en el que ya no hay un escarabajo. Y a continuación tenemos el cartucho del rey Horemheb, último de la dinastía 18. Entre Amenhotep III y Horemheb faltan todos los reyes de Amarna. Falta Amenhotep IV Ajenatón, falta Esmenkare, Tutankamón y Ay. Todos estos reyes faltan
en la lista. ¿Por qué falta Hatshepsut y faltan los reyes de Amarna? Pues sencillamente porque estos reyes son vistos como heterodoxos en relación con el arquetipo de la realeza, y por eso no son consignados en las listas reales. Y esto os permite comprender otra cuestión muy importante relacionada con la visión que los egipcios tenían del rey. El rey, la figura regia, debía responder a un arquetipo. Y si esta figura regia, por la razón que sea, en un momento determinado dejaba de responder a ese arquetipo, esa figura regia era condenada. Se procedía a la damnatio memoriae, a la condena de la memoria, se la olvidaba a esa figura histórica. Por eso en las listas reales estos personajes, considerados heterodoxos desde el punto de vista del arquetipo regio, no son consignados.